con la casa que compré. No es broma. El mes pasado cerré la compra de mi primera vivienda después de 13 años de ahorrar y trabajar en 2 empleos, y su respuesta fue demandarme, mis propios padres. Hola, Reddit, me llamo Claire Matthews. Tengo 34 años y he trabajado casi todos los días de mi vida adulta para cumplir un sueño, tener una casa propia. No una mansión ni una finca enorme, solo una casita modesta donde por fin pudiera suspirar y decir, lo logré, sin aval, sin ayuda de nadie, solo yo, mi ética de trabajo incansable y años de sacrificio. Así que se podrán imaginar lo devastador que fue que, apenas un mes después de firmar los papeles de la casa, mis propios padres interpusieran una demanda contra mí para reclamarla. Para explicarles bien, crecí en un pueblo pequeño de Oregón, la mayor de 3 hermanos. Mis padres, Mark y Linda, siempre fueron complicados, no abusivos ni crueles a la vista, pero sí emocionalmente manipuladores y con un sentido de derecho muy arraigado. Mi papá trabajaba en la construcción, mi mamá atendía medio turno en una tienda de regalos. Nunca fuimos ricos, pero no supe cuánto resentían el dinero hasta que yo empecé a generarlo. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad, para pagarla. Trabajaba de mesera en las noches y daba clases particulares en el día. Estudié contabilidad y, al graduarme, conseguí empleo en una firma en Portland. Me quedé ahí y fui subiendo de puesto poco a poco. No era glamuroso, pero era estable, vivía con austeridad, sin vacaciones ni lujos, ahorrando durante 13 años porque quería una casa que nadie pudiera quitarme. Y finalmente, en marzo de este año, cerré la compra de un encantador bungalow de 2 recámaras, con un pequeño porche y un patio cercado. Claro que necesitaba reparaciones, pero era mía, mía. El día de la firma fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Por supuesto, se lo conté a mis padres. Pensé que se alegrarían. No fue así. Al principio fingieron. Mi mamá dijo que se sentía orgullosa, pero su tono era plano. Mi papá soltó un comentario sarcástico sobre lo bonito que debía ser no tener 3 hijos drenando tu cuenta bancaria. Luego vinieron las comparaciones, que ellos nunca recibieron ayuda al comprar su casa, aunque heredaron la suya de mi abuelo, que yo tenía suerte de estar soltera y sin ataduras. Pero lo bueno de verdad empezó 2 semanas después de mudarme. Llegaron sin avisar. Entraron a mi casa como si inspeccionaran una suite de hotel. Mi mamá comentaba en cuál recámara le gustaría dormir, y mi papá preguntaba qué pensaba hacer con el patio. Era extraño, posesivo. Después, en la cena, mi mamá soltó algo que me heló la sangre. Oye, Claire, realmente no necesitas todo este espacio para ti sola. Tu hermano y su familia han estado batallando. ¿No tendría sentido que se mudaran para acá, solo hasta que se estabilicen? Me atraganté con la bebida. Mi hermano Daniel tiene 30 años. Está casado y tiene 2 hijos. Siempre ha sido el hijo favorito, incluso cuando andaba de un empleo a otro, con problemas legales y sin lograr estabilizarse. Amo a mis sobrinas, pero sabía lo que esto significaba. Estaban armando un plan. Les dije, con calma pero en serio, que no, que era mi casa y que no iba a convertirla en pensión para la familia de Daniel. Me ofrecía ayudarlos de otras maneras. Hasta les dije que les podía prestar dinero si estaban cortos, pero claramente no era la respuesta que querían. Esa noche, después de que se fueron, sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera cambiando, y tenía razón. En los días siguientes, mi mamá siguió llamando, haciéndome sentir culpable, preguntándome si acaso recordaba quién me crió y repitiendo que, la familia se ayuda entre sí. Empecé a ignorar las llamadas. Entonces llegó una carta, era de un abogado. Mis padres presentaban una demanda civil alegando que tenían derecho implícito a la casa, argumentando que yo les debía por los gastos de mi crianza. Literalmente me estaban demandando, a su hija, para forzar la venta o conseguir participación económica en ella. Me quedé en el porche, en estado de shock, sosteniendo la carta con las manos temblorosas. Esto no puede ser real, pensé, pero lo era. Contraté un abogado de inmediato, gracias a Dios tenía los medios para hacerlo. Mi abogado quedó impresionado, aunque no sorprendido. Al parecer, estos pleitos familiares son más comunes de lo que uno imagina cuando hay dinero o propiedades de por medio. En las semanas siguientes, mis padres lo dieron todo por tierra. Le dijeron a la familia extensa que yo era una codiciosa que les había robado, que les había prometido dejarles un lugar para vivir y luego los eché sin piedad. Algunos parientes dejaron de hablarme, otros me mandaron mensajes insultantes. Hasta mi hermana menor, Rachel, me acusó de darles la espalda a quienes habían sacrificado todo por mí. Nadie parecía entender que no había tomado nada de nadie. Yo había trabajado, ahorrado y esperado más de una década para costearme esta casa,
y ahora intentaban quitármela porque se sentían con derecho sobre lo que yo construí. La gota que derramó el vaso fue la audiencia preliminar. Mis padres llegaron en sus mejores galas, como inocentes jubilados. Su abogado afirmó que yo les había prometido verbalmente dejarlos vivir conmigo y que había comprado la casa gracias al apoyo emocional que me dieron. Incluso mencionaron la vez que me quedé en su casa durante una búsqueda de empleo tras la universidad, como si eso demostrara que les debía. Mi abogado presentó años de estados de cuenta, mensajes de texto, buzón de voz e incluso la grabación en la que mi mamá admitía que era injusto conmigo por no compartir la casa con Daniel. El juez no compró la historia, aún así, mandó todo a mediación, con la esperanza de que llegáramos a un arreglo. Mi abogado me aconsejó ser civilizada pero firme. Me reuní con ellos y escuché, horrorizada, que no solo querían mudarse, sino ser copropietarios. Querían que yo firmara una parte de la casa para que, si alguna vez la vendiera, les tocara un porcentaje. Mi papá llegó a decir, esto es nuestro retiro. Claire, me quedé en blanco. Miré a quienes me criaron, los que suponía que querían lo mejor para mí, y solo vi codicia. No orgullo ni amor, sino resentimiento y expectativas. Dije que no, con toda la firmeza posible. La semana siguiente, mi mamá publicó un arrebato en Facebook acusándome de ser ingrata, de robarles, de volverme egoísta desde que me mudé a la ciudad. Dijo que Dios me castigaría por darles la espalda, pero aquí está el punto, estoy harta de ser la hija que cede hasta quebrarse. Fijaron la fecha del juicio para el mes siguiente. Mi abogado estaba confiado, la demanda no tenía base legal real, pero emocionalmente me habían destrozado. No dormía, sentía que lloraba la pérdida de unos padres que nunca existieron de verdad. Recorría esta casa y, en lugar de paz, encontraba angustia. Solo quería un lugar seguro, un hogar. En su lugar, me traicionaron. Y lo peor, no creo haber visto aún hasta dónde están dispuestos a llegar. Ojalá pudiera decir que la mediación fue el peor momento, pero en realidad solo fue el punto de inflexión. Tras mi negativa a cederles, mis padres se volvieron implacables. Si no les daba lo que querían de buena gana, destruirían mi reputación. Primero vino la difamación en línea. Mi mamá usó Facebook como arma, publicando largos arengas, etiquetando a parientes lejanos e incluso a ex vecinos de su pueblo. Afirmó que yo les había brindado los fondos para comprar la casa, lo cual es mentira. Jamás acepté ni un centavo. Me llamó hija desalmada que olvidó sus raíces. Pero lo que realmente me rompió fue cuando arrastraron mi trabajo a todo esto. De alguna forma encontraron la página de LinkedIn de mi firma y dejaron comentarios hirientes en publicaciones de la empresa. Mi mamá incluso mandó un correo a Recursos Humanos acusándome de manipular a la familia y de fraude hacia personas mayores. Una historia delirante para intentar despedirme. Por suerte, mi jefe me conoce bien y no hizo caso, pero la humillación fue terrible. Tuve que sentarme con RR. Explicar la demanda familiar y responder como si fuera una criminal. Mantuve la cabeza baja y seguí adelante. Finalmente llegó el día de juicio. 3 semanas después, fue surrealista estar en la sala opuesta a quienes me dieron la vida. Mis padres lucían tranquilos, casi orgullosos. Su abogado sostuvo que durante años me habían dado apoyo económico y emocional, y que yo les había prometido pagarles con la casa. Trajeron fotos, mensajes, hasta argumentaron que la fiesta de mi graduación era una inversión en mi futuro. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado fue quirúrgico, presentó mis estados bancarios, el historial del préstamo y correos que demostraban que pagué mi universidad, el alquiler y la casa íntegramente. El momento más poderoso fue cuando reprodujo la grabación de la mediación. Mi papá diciendo, esta casa es nuestro retiro, y mi mamá respondiendo, me debes. No olvides quién te crió. El juez escuchó en silencio y, al hablar, tuvo un tono cortante. Dijo que era lamentable ver a una familia así, pero que no había base legal para la demanda. Reprendió a mis padres por abusar del sistema judicial y coaccionar propiedad de su hija. Desestimó la demanda por completo. Se acabó, al menos legalmente. Tras la sentencia, pasé junto a mis padres sin decir una palabra. Mi mamá siseó, te vas a arrepentir, y mi papá murmuró algo sobre que estaría sola para siempre. Esa noche regresé a casa, me senté en el patio trasero y lloré, no de alivio ni de victoria, sino de dolor, porque lo que nadie te dice de poner límites con padres tóxicos es que, aun ganando, sientes que pierdes. Lloras la versión de ellos que esperabas, los que te habrían apoyado, que te habrían ayudado a pintar la cocina o plantar el jardín, en lugar de urdir cómo quitártelo. En estos meses he optado por contacto mínimo. Rachel, mi hermana menor, finalmente me escribió para disculparse por estar de parte de ellos. Dijo que no conocía toda la historia. Hemos ido reconstruyendo nuestra relación, aunque con cautela.
Y Daniel publicó un meme tras el archivo del caso, algunos olvidan quién los alimentó cuando tenían hambre, sutil. Empecé terapia, ayuda mucho. Mi terapeuta me dijo algo que jamás olvidaré: tienes derecho a alejarte de la familia que te ve como un recurso y no como una persona. La casa al fin empieza a sentirse como hogar. La semana pasada pinté las paredes y planté margaritas en el jardín frontal. Una tarde invité a mis vecinos a tomar vino en el porche. Reímos y platicamos de todo, desde el trabajo hasta libros, y de lo complicado que es encontrar muebles decentes por menos de $1000. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a un lugar, no porque alguien me dejara entrar, sino porque yo lo construí. Así que sí, mis padres me demandaron por la casa que compré, pero lo que en realidad buscaban era control, y por primera vez en mi vida, no se lo di. Yo elegí la paz me eligió a mí, y de eso no me arrepiento. Perdí a mis padres en el proceso, pero al fin encontré mi libertad,